En nuestro último podcast abordamos el que yo llamo primer estándar valorativo del derecho. El primer estándar valorativo del derecho, dijimos, son ese conjunto de valores que el derecho, como sistema de regulación de la conducta social, produce en la vida social. Son valores a los cuales ahora me referiré con mucho cuidado, valores que sirven de tránsito hacia otros valores, son valores intermedios, son valores que permiten realizar valores superiores, lo que llamaremos segundo estándar valorativo, y que tienen además un carácter de transitivo. Esto es, son valores indirectos cuyo contenido lo determinan los valores superiores del derecho. Voy a explicar esto con más cuidado, porque este es un tema que no solamente le interesa a los juristas, sino que también mis estudiantes me lo solicitan con muchísima frecuencia. Vamos por partes. No me cansaré de subrayar, de reafirmar, incluso si cabe de hiperbolizar, que el derecho es una extraordinaria contribución a la cultura de la humanidad. Incluso los derechos injustos son preferibles al no derecho. El derecho está conformado, lo habíamos dicho, por un conjunto de reglas de conducta que sirven para la convivencia y regulación social. Y que a diferencia de los otros sistemas de regulación de conducta, en mi criterio es un sistema superador de la moral social, de la religión, de la moral, tiene por propósito no el perfeccionamiento de los seres humanos, no la sola convivencia social, no la sola aceptación social, no el solo compromiso con los valores personales, sino que el objetivo es que la vida en sociedad funcione. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos entes gregarios. Esta idea de que hay un lobo estepario, me voy a la montaña y me olvido del mundo, no necesito a los demás, es una soberana estulticia. Más allá de esto, avancemos en los tres valores mediatos e instrumentales del derecho. Este primer estándar del derecho está conformado, decíamos, por el orden social. Lo que el derecho produce, independientemente de la naturaleza del derecho, incluso el derecho más injusto y aberrante, produce una cierta forma de ordenación social. Por eso, en mi libro, yo me refiero al orden que produce el derecho como una función típicamente estabilizadora de la vida social. El derecho lo que le otorga a la vida social es una cierta forma de sistematización de conductas. Ordena la vida social. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona toma la decisión de obtener un pasaporte porque quiere viajar al extranjero, es muy simple, tendrá que irse a la normativa de ese estado, conocer ante qué autoridad se tiene que dirigir, saber a través de esa normativa qué documentos requiere para hacer el trámite, cuánto es el pago de derechos, un acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Obtendrá el documento y podrá viajar con ese documento si tiene los recursos. Bueno, el individuo en cuestión sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sabe ante qué ventanilla tendrá que formarse, con qué clave deberá pagar los derechos específicos. Es decir, el derecho le otorga a la convivencia social una forma de organización, de sistematización, que es lo que produce el derecho. El derecho es antípoda del desorden, de la falta de claridad en la conducta social. El orden jurídico es tan importante que le ha dado vida a uno de los calificativos del derecho. El derecho tiene como sinónimo la idea de ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico alude al sistema de normas llamado derecho, que tiene por propósito darle lógica a la vida social. Por eso, la contribución ulterior que genera el orden jurídico es la paz social. En efecto, una sociedad ordenada donde cada uno sepa lo que debe de hacer, lo que la autoridad puede
y tiene limitado o autorizado a hacer. Le genera a la sociedad paz social. El derecho produce una forma determinada de paz social, con la que podemos incluso estar no de acuerdo, pero genera una forma de paz social. Por eso, el orden jurídico es un valor tan determinante en la vida del derecho y en la vida de las sociedades. Un segundo valor, tan importante como el primero, es el valor de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, lo decía en anteriores grabaciones, es un aporte axiológico que tiene un propósito central: producir un margen de certidumbre en donde el ciudadano, el gobernado, sabe qué derechos tiene, qué deberes o responsabilidades tiene, hasta dónde puede llegar con su conducta, qué conductas debe evitar, hasta dónde la autoridad puede actuar, y que si sobrepasa ese límite, actúa arbitrariamente y tendría los medios para protegerse. Y por lo tanto, ¿qué es lo que la autoridad puede hacer y no hacer? La seguridad jurídica, por lo tanto, es ese dato, es ese aporte de certidumbre, de tranquilidad social que el derecho aporta a la vida de las personas. En alguna clase yo ponía el ejemplo: una sentencia, por aberrante que fuese, por ejemplo, ahorcar a una persona o ponerla en la silla eléctrica o inyectarle alguna sustancia letal como sanción que ese sistema jurídico considere debe aplicarse, no voy a hablar ahora de la pena de muerte, se debe hacer bajo ciertas reglas, con ciertos límites, limitando la crueldad y respetando en la medida de lo posible, si es que la pena de muerte no en sí misma es vulneratoria de derechos humanos, una forma específica de llevarla a cabo. Es decir, el derecho es una fórmula civilizatoria de conducta social. Si yo tengo un problema con mi vecino, no se trata de ir y aventarle una bomba en su patio para resolver una disputa vecinal. No, yo recurriré al abogado que me diga qué asesoría debe darme para que yo pueda hacer valer, por ejemplo, un derecho que tiene que ver con los límites de mi casa, un árbol que ha hecho crecer sus ramas más allá del jardín de mi vecino, y cómo hacerlo de manera ordenada y segura, tanto para mi vecino como para mí. La seguridad, entonces, jurídica garantiza certezas, garantiza certidumbres y garantiza límites en la conducta del gobernado y de la autoridad. Por eso, la seguridad jurídica, junto con el orden, estabilizan la forma de convivencia social. Lo repito, la tornan civilizada. La presencia del derecho es la garantía de la civilización en la relación colectiva. Y finalmente, el tercer valor que contribuye a este primer estándar valorativo del derecho es la igualdad jurídica. Posteriormente hablaré del principio de igualdad en algún momento, pero ahora solamente me quiero referir a la igualdad típicamente normativa. Las normas jurídicas no son otra cosa, en términos técnicos, en términos de estructura lógica, que enunciados prescriptivos, enunciados que contienen un mandato, una orden. Y generalmente, salvo algunas excepciones que no es el caso traer a cuento, las normas jurídicas son hipótesis, es decir, son supuestos que la norma, el derecho, plantea en sus leyes para otorgarles, si se concretan en la realidad, una consecuencia jurídica determinada. Vamos al ejemplo clásico. Si ustedes recurren al Código Penal para saber cómo está tipificado, plasmado el delito de homicidio, pues encontrarán que hay un supuesto normativo que dice: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Esta es una hipótesis, un supuesto que se aplicará en cualquier situación práctica donde alguien mate, asesine, le corte la cabeza, lo que sea, a otro y lo prive de la vida. Cuando ese hecho sucede en la realidad, entonces el hecho se subsume, por así decirlo, en la hipótesis e inmediatamente se producen las consecuencias, que sería una sanción una vez seguido el procedimiento para demostrar que la persona cometió homicidio. Por lo tanto, todos aquellos que actúen de esa manera
recibirán el tratamiento específico que la ley especifica, ni más ni menos. Por lo tanto, el derecho lo que hace es, de alguna manera ciertamente democrática, otorgarle el mismo tratamiento, independientemente de nuestro sexo, edad, nacionalidad, el mismo tratamiento que la ley ordena para aquellos que se ubiquen en la hipótesis de la norma. Y a esto le llamaremos igualdad jurídica. Si quieren, para ser más puntuales, una forma específica de igualdad formal. Por lo tanto, el derecho, como grandes valores básicas, como gran contribución a la vida social, ordena, asegura e iguala conductas. Podríamos incluso decir de manera muy sintética que el derecho es una técnica de ordenación, aseguramiento e igualación social. Y esto es una fórmula maravillosa de la civilización. Muchas gracias.